Ok, chiquillos, bien, vamos a hacer un pequeño, ¿cómo es que se dice? Un pequeño video de repaso. Este, voy a aclarar algunas dudas rápidamente de cómo se hacen ciertos procedimientos y demás que me estuvieron preguntando. Jóvenes, bueno, es importante recalcar o recordar que entra toda la parte de fuerzas, ¿verdad? Todo lo que son las tres leyes de Newton, bueno, eso lo habíamos visto más o menos. Es importante recordar que la primera ley también se le conoce como ley de inercia. Entonces eso quiere decir que vamos a tener movimiento rectilíneo uniforme y reposo. O sea, todo lo que me hablen de un estado de equilibrio. ¿Ok? Por otro lado, es decir, aquí yo voy a evaluar sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Ok? Por segundo lado, vamos a tener la segunda ley de Newton, que esa sería la de dinámica. Dinámica, movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que vamos a tener movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o sea, va a existir aceleración. Eso es palabra clave, jóvenes. Si a mí me dicen que el objeto se mueve en velocidad constante, quiere decir movimiento rectilíneo uniforme. Si me dicen que ese movimiento, que posee aceleración, movimiento, segunda ley de Newton. ¿Ok? Eso es importante, porque muchos me estuvieron preguntando, hace profe, ¿cuál es la diferencia entre movimiento rectilíneo uniforme y movimiento acelerado? Y eso fue algo que vimos el trimestre pasado. Entonces estamos hablando de que entonces hay cosas que todavía necesitamos apoyar y con más razón hay que ir practicando estos ejercicios. ¿Ok? Eso quiere decir que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Finalmente, tercera ley de Newton, que esa sería la de acción-reacción. Solo va a poder existir bajo dos condiciones. Primero, que esté en equilibrio. Es decir, que se cumpla la primera ley de Newton. Empezando por ahí. Dos, que sean dos fuerzas que se comparen. ¿Ok? Por ejemplo, como la normal y el peso. Ya vimos que hay condiciones en las que eso no puede pasar. Si esas dos fuerzas existen, entonces esto. O bien, por ejemplo, que estén dos objetos, uno para allá, digamos, perdón, un objeto, la fuerza, por ejemplo, y la fricción, pero me hablan que hay una velocidad constante. Cuando me hablan de una velocidad constante, quiere decir que la fuerza y la fricción tienen el mismo valor. ¿Ok? Porque hay un movimiento constante, no exige mayor esfuerzo ni nada por el estilo. ¿Estamos claros? Entonces, después de esto vamos a tener diferentes fuerzas. Ya vimos la de tensión, que la de tensión, bueno, la fuerza aplicada es una. La otra, la de tensión, es en presencia de una cuerda. ¿Ok? Sabemos que existe la fricción, que la fricción tiene, va a estar la estática y la cinética. En ambos casos vamos a tener la misma fórmula. Lo único que hacemos es agregar una S o una K, dependiendo de la situación. S para estática y una K para cinética. Jóvenes, recuerden que la F minúscula es para fricción. Eso es una recomendación, chicos. Muchos tienen un tipo de ortografía muy similar. Es importante, chicos, que ustedes diferencien. ¿Por qué? Porque en estos casos ya ustedes se dieron cuenta que en fuerzas es mucho detalle. Entonces, es necesario que ustedes identifiquen una F mayúscula de una F minúscula. ¿Por qué? Porque si no a la hora de la hora ustedes me van a decir, profe, es que ni siquiera sé qué estoy buscando. Y como si ni siquiera a la hora de colocar las letras hacemos la diferenciación respectiva. Lo mismo con el coeficiente. Yo sé que es una letra particular, pero vean como yo siempre lo escribo. Yo hago una U y una colita al frente, o hago la colita primero y luego la U. Siempre es una colita, porque muchos de ustedes me dibujan una H, me ponen una M y después la confunden con masa. Vean que la simbología es diferente. O bien lo van a ver en sus fórmulas, van a ver la U y nada más una línea hacia abajo.
Esa es otra forma, pero tienen que tener mucho cuidado, chicos, a la hora de diferenciar, porque me lo van a confundir, de hecho me lo han confundido con masa. Y la n minúscula con la normal. Recuerden que este es el coeficiente de fricción o coeficiente de rozamiento. Cualquiera de las dos es válida, ¿ok? Finalmente, la fuerza normal, que depende de la superficie. Entonces, podemos tener un objeto inclinado con un ángulo específico, ¿ok? Recuerden que si hay una fuerza inclinada, busquen siempre el ángulo que está en X y siempre vamos a tener dos componentes, Fx y Fy, ¿ok? Para que tengan cuidado en ese aspecto. Entonces vamos a tener la fuerza en Y, se va a calcular a partir del vector por el seno del ángulo, y Fx con el vector por el coseno del ángulo. ¿Ok? Esto lo vimos cuando vimos vectores y vimos trigonometría. Cuando vimos los catetos. Entonces, para que tomen esa valoración. Es lo mismo, esta Fy es lo mismo dibujarla aquí que dibujarla aquí atrás. ¿Ok? Para que lo tomemos en cuenta. ¿Ok? Ya cuando tenemos resuelto esa situación, ya podemos empezar a hacer las fórmulas y demás. Esto, chiquillos, es de mucho orden, mucho dibujo, mucho anotar datos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ir paso por paso, recordar qué es necesario para qué. ¿Ok? Eso es un fundamental. Por ejemplo, recordar que la fricción depende de la normal. Entonces, puede que en algún punto a mí me pidan la normal. Puede que en algún punto a mí me piden la fricción. Pues si a mí me piden el coeficiente de fricción, tomar en cuenta que necesito esas dos y calcularlas, ¿verdad? Recuerden que aunque no ven escrito, también existe el peso, jóvenes, que es M por G. Muchos de ustedes aún, desde que lo hemos visto en séptimo y que hemos dado debate y por qué peso y por qué masa y que la diferencia y hemos hecho fórmulas, muchos de ustedes siguen creyendo que el peso y la masa son lo mismo y lo siguen asociando. Entonces, hay que tener cuidado, jóvenes, hay que tener cuidado. Hemos hecho mucha práctica y nada más, o sea, saben qué es, pero nada más me dicen, ah, sí, la P, o ah, sí, la que va hacia abajo, ah, sí, la de la gravedad. Entonces, ¿qué pasa? Que dan por un hecho y a la hora que lo hacen, se les olvida que el peso es diferente a la masa. ¿Ok? Entonces, ya con eso va a ser un video sumamente corto porque realmente todo está relacionado. Bueno, es importante cuando tenemos la segunda ley de Newton, principalmente, porque es la que yo puedo desarrollar más cosas. Sumatoria de fuerzas es igual a m por a. ¿Por qué? Porque estamos en presencia de un movimiento acelerado. Es decir, que si yo estoy en presencia de un movimiento acelerado, porque hay aceleración, yo puedo utilizar cuatro fórmulas. La de A es igual a V menos V sub 0 entre T. La de D es igual a V al cuadrado menos V sub 0 al cuadrado entre 2 por A. La de T es igual a V inicial por T más A por T al cuadrado entre 2. Y la última, que es la de V más V sub 0 entre 2 por T. Recuerden que el 0 significa inicial. Vamos a lo mismo. Todavía hay algunos, pocos, pero algunos, que me siguen diciendo, profe, ¿sub 0 qué era la final? Me explico, ya pasamos una prueba, ya entonces voy a tener que retomar cositas para tanto para repaso como para el examen y demás, para fortalecer este vocabulario, ¿ok? Entonces, para que tengamos en cuenta. Entonces, yo puedo perfectamente plantear ambas situaciones. Puedo hablar de un movimiento acelerado y que ustedes me averigüen la aceleración para averiguar una fuerza. O por medio de la fuerza, averiguar la aceleración y después pedir tiempo, velocidad inicial, velocidad final o distancia, dependiendo de la situación. Entonces, vean que yo, por medio de solo estas fórmulas sencillas que tenemos por acá, yo puedo terminar aceleración, velocidades, tiempo y distancia. Y eso es lo que justamente vamos a hacer en todo el proceso. Entonces, dice, calcule la fuerza de una bola de billar de 156 gramos. Si se sabe que existe un coeficiente de fricción de fricción cinética de 0.2
Esto provoca una velocidad de 0.5 y se detiene a 1.25 metros de su punto de partida. ¿Ok? Entonces, ante esta situación planteada, ya con solo que me digan punto de fricción, por ejemplo, aquí no está, ¿cómo sabemos qué ley es? Porque dice, profe, pero es que nada más me dan una velocidad. Ah, pero dice que se detiene. Y recuerden que si se detiene, quiere decir que hay una desaceleración. ¿Ok? Entonces, si hay una desaceleración, estamos en presencia de un movimiento acelerado, por tanto, estamos en presencia de una segunda ley. Es decir, sumatoria de fuerzas es igual a M por A. Anotamos como siempre datos. Me dan la masa, que serían 156 gramos. Recuerden que tiene que estar en kilogramos. En términos de quiz o pruebas, usualmente yo utilizo las unidades tal y como son, pero uno nunca sabe, es bueno practicarlas con las conversiones respectivas. Eso lo dividen entre 1000, nada más. Entonces sería 0,156 kilogramos. Me dan un coeficiente de fricción cinética que sería 0,2. Recuerden que aquí no hay unidades. Me dicen que hay una velocidad inicial que es de 0,5 metros entre segundo. Me dan una velocidad final que es 0 metros entre segundo. Me dan una distancia que sería 1,25 metros. ¿Ok? Y me piden la fuerza con la que se debe golpear. O sea, F. La fuerza justo antes, ¿verdad? Esa fuerza inicial que me da ese movimiento. ¿Ok? Pero si yo observo, recuerden que siempre debemos realizar el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Hacia dónde van todas las fuerzas. Entonces tenemos la bolita de billar. Vamos a ponerle el 8, ¿verdad? Porque la bola 8, ya para terminar, ¿verdad? Ya para ganar. No puede ser. Ya casi se me apaga la computadora. Entonces, vamos a ver qué sucede. ¿Ok? Entonces, ya casi retomamos, chiquillos, para poder hacer todo el video completo. Porque se me apaga la compu.
Habemos pantalla nuevo. Bueno, ahí ustedes se van a dar cuenta del caos y va a ser muy gracioso. Entonces, tengo que volver a anotar las cosas porque evidentemente, ajá, ¿verdad? Todo se borra y demás. Entonces, vamos retomando. Decíamos que la masa va a tener un valor de 0,556 kilogramos. Habíamos hablado de que hay un movimiento acelerado, entonces según la ley de Newton, ¿verdad? O sea, sumatoria de fuerzas es igual a m por a. Vamos a tener la presencia entonces de un coeficiente de fricción cinética que sería 0,2, una velocidad inicial que sería 0,5 metros entre segundo, una velocidad final que sería de 0 metros entre segundo porque se detiene, una distancia de 1,25 metros, y bien por la fuerza de impacto, ¿ok? Por tanto, ante la presencia de esta fuerza de impacto, vamos a tener que hacer el diagrama de cuerpo libre. Ahí fue donde habíamos quedado. Diagrama de cuerpo libre. Vamos a tener la bolita, la 8, ¿verdad? En donde vamos a tener que dibujar todo aquello que la afecte. Recuerden que ella está sobre una mesa, ¿verdad? Ella está sobre una mesa. Entonces, esta mesa, al estar ahí, va a haber una superficie. Además de que ya me hablan de una fricción, chicos. Entonces, vean que ya con eso, primero, la primera fuerza que yo debo aplicar, peso, va directamente hacia abajo. La segunda fuerza que yo debo aplicar, la normal, ¿ok? La siguiente fuerza que yo debo aplicar va a ser la fuerza de fricción y la fuerza que se aplica. Aquí hay un detalle importante y necesito que lo tomen en cuenta en términos para entender, pero no tanto en términos de símbolos. Cuando nosotros vayamos a calcular las cosas nos va a dar de forma negativa. ¿Por qué? Porque vean que dice que se detiene, o sea, desacelera. Y si desacelera, quiere decir que hay un menos de por medio. ¿Ok? Entonces, la fuerza que se aplica al final se convierte en negativa. O sea que técnicamente, aunque el movimiento sea para allá, como hay una desaceleración, ¿verdad? Eso es a causa realmente de la fricción. Y hacia allá ocurre la fuerza. Pero van a ver que nos va a dar negativa, pero es por esa interpretación. Porque como la va deteniendo, entonces es como si fuera contraria, pero no es así, ¿ok? Para que no se asusten a la hora de determinar, más que todo por la aceleración. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a ir determinando paso por paso. Yo necesito, o lo que todos me piden aquí en este caso en particular es calcule la fuerza de una bola de billar. O sea, con qué yo tanto la tengo que golpear. Chicos, vean que yo he leído cuántas veces ya el ejercicio. A este punto, sin realizar un solo procedimiento, ya yo leí la primera vez para saber de qué me hablaban, la segunda vez para anotar datos y ya voy por una tercera vez para ver qué me piden. De hecho, tiene que ser una cuarta para ver qué fuerzas hay en el entorno. ¿Ok? Entonces, para que vean que estos ejercicios hay que estarlos leyendo y leyendo y leyendo. Es la única manera en la que yo puedo ir realizando poco a poco. Entonces, me dicen que yo debo realizar, ¿verdad? O yo debo determinar cuál fuerza, esta que está acá. Cuando yo lo puedo determinar es por medio de la segunda ley de Newton. Entonces, yo me doy cuenta que ahí va a ser la fuerza que se aplica menos la fricción es igual a m por a. Pero cuando yo observo, no tengo ni fricción y no tengo ni aceleración. Ah, pero si yo me doy cuenta, yo aquí tengo los datos suficientes para calcular aceleración y puedo calcular también la fuerza normal, digo, la fuerza de fricción. Entonces, vamos por partes, vamos determinando todos nuestros valores, ¿ok? Para eso voy a determinar todas mis fuerzas, ¿ok? Yo les recomiendo empezar por la aceleración. ¿Y cómo? Vamos a tener con todas las fórmulas de movimiento acelerado que habíamos visto anteriormente. A es igual a V, menos V sub 0 entre T, T es igual a V, T es igual, espérense porque ahí vamos pasito lento porque hay prisa, dicen por ahí.
¿Ok? La única fórmula en este caso que me sirve es esta. Tengo distancia, tengo velocidad final, tengo velocidad inicial, necesito aceleración. Entonces, aquí quedaría lo siguiente. Quedaría que la distancia es igual a la velocidad al cuadrado menos la velocidad sub cero al cuadrado entre 2 por A. Despejo A, recuerden que aquí podemos hacer un switch. Son los pocos casos que puedo hacer switch. Chicos, es importante recordar las reglas del despeje. Muchos están en mate, muchos están en matem y no sé qué pasa, que a veces se nos va. Es una ecuación normal, chicos, son letras igual. Yo simplemente dejo de lado la ecuación la que yo necesito solita. Va a quedar A es igual a V sub, esta V final yo la puedo quitar porque es 0. Va a quedar menos V sub 0 al cuadrado entre 2 por D. Eso va a ser igual a menos 0,5 entre 2 por 1,25. ¿Ok? La pregunta del millón, ¿cuánto nos va a dar eso? ¿Verdad? Yo voy a ir anotando unos cositos aquí porque no tengo la calculadora a mano. Se lo voy a hacer a pie. A mí me dio una aceleración de 0, bueno, en este caso menos porque hay un menos de por medio, menos 0,1 metros entre segundo al cuadrado. Chicos, recuerden, no se asusten con la presencia de ese menos. Recuerden que dice que se detiene, entonces que desacelera. Hay un menos definitivamente de por medio. ¿Ok? Ya cuando ya yo tengo eso, puedo determinar, por ejemplo, el peso. Vamos determinando entonces el peso. Peso es igual a M por G. El peso es igual a los 0,156 por 9,8. Eso nos va a dar 1,529. Yo voy a poner 1,53 newtons. ¿Ok? Ahora sí, vamos a determinar la fuerza normal. ¿Ok? Si yo observo, ¿verdad? Vamos a observar nuestro eje Y un momento. Nuestro eje Y es este. Tenemos fuerza normal y peso. Entonces, yo puedo establecer en esta situación una primera ley de Newton. Eso quiere decir que sumatoria de fuerzas van a ser igual a 0. Recuerden lo que habíamos hablado. Un requisito para aplicar la tercera ley de Newton es que estuviera en estado de equilibrio, esto sería un estado de equilibrio, y que dos fuerzas se puedan comparar. En este caso yo lo puedo hacer, ¿verdad? Entonces, para la fuerza normal, yo voy a aplicar tercera ley de Newton. Entonces, yo voy a establecer que la normal va a ser igual al peso. Es decir, la normal va a ser igual a 1,53 newtons. Una vez ya yo tengo esto, una vez ya yo establecí esta relación, vamos a poder calcular la fricción. ¿Ok? Puesto que la fricción es igual al coeficiente por la normal. Entonces, la fricción va a ser los 0,2. Bueno, aquí nada más debo agregarla acá porque es una fricción cinética. Pero chicos, como es nada más estamos hablando de una sola fricción, no pasa nada si no pongo la K. Si yo pregunto por la cinética y por la estática, ahí sí es importante tomarlo en cuenta o tener cuidado, ¿ok? Entonces va a ser 0,2 por la normal, que sería 1,53 newtons. La fuerza de fricción va a tener un valor de
0,31 newtons. Les va a dar 0,306, pero lo estoy redondeando de una vez. Entonces vean que ya con eso ya yo tengo prácticamente todos mis datos. Ya tengo fricción, ya tengo aceleración, ya puedo averiguar la fuerza. ¿Ok? Entonces voy a pasar de diapositiva para poder anotar mis datos. Vamos a tener que la aceleración va a ser de menos 0,1 metros entre segundo al cuadrado. La fricción va a tener un valor entonces de 0,31 newtons. La masa es de 0,156 kilogramos. ¿Ok? Y me preguntan por la fuerza de impacto. Volvemos al diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Donde vamos a tener la bola 8, la fricción, la fuerza de impacto, la normal y el peso. Ya yo evalué mi eje Y. Eso es algo importante, chicos. Yo tengo que evaluar ejes por aparte. No los puedo combinar. Por eso, y aquí hago un pequeño paréntesis, cuando hay una fuerza diagonal, yo debo calcular los catetos porque no puedo combinar ejes. Es imposible. ¿Ok? Ya con eso, entonces, a nivel físico, no se debería hacer, pues. No es que sea imposible, pero no se debería hacer. Ya con eso, yo puedo comparar estos dos, porque aquí es donde ocurre el movimiento y la aceleración en sentido opuesto. Entonces, aquí es donde ocurre la segunda ley. Vean que en un solo esquema, en el eje X, se aplica segunda ley y en el eje Y se aplica primera ley. Por eso es que yo no puedo combinar los dos. No puedo, porque en algunos casos vamos a tener primera ley en el eje X y más bien en el eje Y vamos a tener segunda ley. O sea, en la vertical vamos a tener segunda ley, o sea, un movimiento acelerado, y más bien en el eje horizontal vamos a tener un movimiento uniforme, ¿verdad? Y así sucesivamente, chicos. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Eso es en lo que hay que tener cuidado. Cuando ya yo tengo todas esas asociaciones, aplico sumatoria de fuerzas es igual a M por A. Ahora sí, a lo que ocupábamos realizar. Entonces, la fuerza menos la fricción es igual a M por A. Me queda que la fuerza es igual a M por A más la fricción. ¿Por qué eso, jóvenes? Porque yo necesito averiguar F. Entonces vean que simplemente es una resta, se pasa al otro lado a sumar. Muchos me decían, profe, entonces pasamos a dividir. Y yo, ¿dividir qué? ¿Por qué dividir si es una resta normal? Es una operación sumamente simple. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Recordar, estamos acostumbrados a lo más complicado, que cuando se les presenta lo más sencillo, colapsamos. Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, me queda que la fuerza es igual a la masa, que serían los 0,156 kilogramos por menos, porque ese menos hay que colocarlo porque así nos dio la aceleración, nos dio negativa 0,1 más los 0,31 newtons. La fuerza nos va a dar entonces, bueno, vamos a hacerlo por partes, 0,56 por 0,1. Eso nos va a dar menos 0,0156 newtons más 0,31. Eso nos va a dar una fuerza de 0,294 newtons. Ya ustedes aquí, cuando llegan a este punto, formulan la respuesta. La fuerza aplicada es de 0,294 newtons. Entonces, chicos, detalles que tenemos que tomar en cuenta, detalles que es importante tomar en cuenta, que he notado en este trimestre que ha habido como esos como inseguridades, digámoslo así. Uno, manejo de unidades. Recordar que aceleración es metro entre segundo al cuadrado,
Recordar que velocidad se mide en metros entre segundo, que la fuerza se mide en newtons, todo tipo de fuerza, peso, fricción, tensión, etcétera, etcétera, etcétera. Que la masa se mide en kilogramos. Chicos, la simbología, tener cuidado, diferenciar F, por ejemplo, de F minúscula, diferenciar el coeficiente de fricción, etcétera, etcétera, etcétera. Tener cuidado con los símbolos. Vamos a ver, 3 puede ser diferenciar entre un movimiento acelerado de un movimiento rectilíneo uniforme. Recuerden, movimiento acelerado siempre me hacen una alusión a la aceleración, a cambios que está de reposo en movimiento, de movimiento a reposo, y movimiento rectilíneo uniforme siempre hay velocidad constante. Velocidad constante. Tengan cuidado porque puedo yo hablar de un movimiento acelerado, pero hablar de, o sea, puedo decir como una persona empuja de forma constante. ¿Me explico? Entonces, ya con ustedes, como ven la palabra constante, dicen, ah, movimiento rectilíneo uniforme. No, comprensión de lectura, chicos, cuidado, comprensión de lectura. Recuerden que yo coloco siempre las fórmulas. ¿Qué más? Creo que eso es como lo más. Realmente son 2 ejercicios muy bien planteaditos. Recuerden que podemos hacer despejes. Bueno, bueno, sí. El manejo de despejes. Conocer qué necesito. ¿Ok? Para saber a dónde despejar. Recuerden que el igual, ¿verdad? Si es suma, pasa a resta, o si es resta, pasa a suma. Si es multiplicación, pasa a división, o si es división, pasa a multiplicar. Y si es potencia, pasa a raíz, y si es raíz, pasa a la potencia respectiva, chicos. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Eso sería hasta el día de hoy. Espero que les vaya muy bien. Estudien, repasen, hagan las prácticas anteriores. Y eso sería por el día de hoy. Chau.